Muy buenas noches, ingeniero. Para este último avance, ¿no? Para la presentación final del proyecto, primero comenzaremos con un resumen, pero antes de todo vamos a mencionar las correcciones que se dieron, porque también está en la rúbrica, ¿no? Sobre los anteriores avances, que son básicamente el 8.3 y 8.4, que nos recomendó agregar una matriz de priorización impacto-esfuerzo y una hoja de ruta y cronograma. No ahondaré mucho en esto porque pertenece como tal a partes exactas de los anteriores avances, pero a recordar en el futuro sería pues el chatbot PNL, que es una victoria rápida, la migración core bancario a SOA, y gestión automatizada de parches, ¿no? En esta matriz de impacto en el ciudadano por esfuerzo técnico y complejidad. Y pues un cronograma, una hoja de ruta que dura 20 semanas. Entonces, el norte es el ciudadano, no solo la caja. Y esto es bastante importante mencionar en este resumen, porque es como nos hemos enfocado todo el proyecto, ¿no? Banco de la Nación es una empresa pues enfocada en los clientes, no tanto a generar ingresos, dinero. Y tres puntos importantes son justamente los que están ahí. Deuda técnica, core monolítico legado, más latencia en picos de demanda alta en la web, aplicación y etcétera. Impacto social, riesgo en la categoría de bonos y pensión 65. Porque paga el OP es justamente para eso, ¿no? Para la parte de los bonos y pensión 65 importantes en el Perú. Y la solución de gobierno, que esto era parte del avance 2, modelo ISO 38500 y COVID para elegir los 240 millones. Entonces, los puntos relevantes del avance uno: la misión, la visión, que recordemos tienen que estar alineadas, ¿verdad? El de la empresa, el ETI. Entonces, destacar. Implementar soluciones tecnológicas escalables, seguridad y de alta disponibilidad sería la misión. La visión: consolidar una arquitectura tecnológica moderna y resiliente que soporte una experiencia de usuario digital cercana. Y tres de los objetivos que más se tocan a lo largo del proyecto y que son importantes son el OI 10, el 12 y el 4, que son estabilidad operativa, confianza digital y experiencia del cliente, cada uno con su respectiva métrica a considerar en todo el proyecto igualmente. Aquí tenemos tres puntos relevantes también. El 9.99% de estabilidad operativa mensual en PagaloPay, el Banco de la Nación y Bank. Menos 40% de confianza digital en incidentes de fraude mediante guía predictiva. Detener el fraude. 90% experiencia del cliente OI 4 de digitalización de reclamos con motor NLP. Canal PagaloP, middleware API RESTful y core bancario. Esta parte de abajo es básicamente la línea en la que se daría la solución, que se describe, si bien es cierto, más en toda la parte del avance uno, pero para recordarlo y para tenerlo en consideración, aquí está. Y lo último sería la parte del avance 2, como las amenazas críticas, ¿no? De ISO 22301, la uno, la 2 y la 3, que son colapso, sobrecarga en el core bancario, ransomware en el backend del tesoro y phishing masivo de canales remotos. Los objetivos de resiliencia: un RTO de 4 horas y un RPO de 1 hora. Estos son los límites tolerables, ¿no? En la plataforma PagaloP y en cuanto a la máxima pérdida de datos transaccionables perdidos en el core monolítico respectivamente. Y el salvaguarda NIST, la bóveda inmutable Cloud Air Gapped, almacenamiento aislado con validación de integridad post-incidente, que esto en grandes rasgos es un resumen del avance 2. Continuaremos ya con lo enfocado a este avance último. Bueno, en los objetivos que podemos visualizar bajo la ISO 38500, vendría siendo que el directorio no gestiona ni opera la tecnología, sino que asegura que las decisiones tecnológicas generen un valor, controlando el riesgo y reforzando la misión de inclusión financiera del banco. En el caso más relevante y conocido, desciendo con el BID, fue de 240 millones, destinado a modernizar el core bancario y la plataforma, donde toda esta inversión se prioriza evaluando criterios de valorización real, que es el riesgo que se mantenga dentro del apetito aceptable y su alineamiento con los objetivos estratégicos. Que es importante aclarar que este comité de gobierno TI decide en qué invertir y dirige el portafolio, donde no debe confundirse con el comité de crisis TI, que vendría siendo operativo y reactivo. Como veremos a continuación, que venía siendo el ciclo de gobierno EDM, el de evaluar, dirigir y monitorear. Bueno, aquí podemos apreciar que este modelo, el de evaluar, el comité de gobierno TI analiza los casos de negocio como la migración a microservicios o el asistente virtual cognitivo.
Esto contrasta con su viabilidad técnica y financiera e incorporan los riesgos de la matriz ISO 22301. En la parte de dirigir, el comité asigna una ejecución director de TIC y aprueba la hoja de la ruta de 4 fases, además de fijar las políticas de arquitectura y seguridad de ese diseño. Y por último, en monitorial, se hace un seguimiento de indicadores objetivos como el avance de la transformación digital, la disponibilidad mínima del 99,93% en la plataforma de Págalo.p, la aplicación de vacunación y el home banking. Y la ejecución, claro, presupuestal frente al BID donde venía siendo con los reportes trimestrales y semestrales. Luego tenemos la diferencia entre el comité del gobierno de TI y comité de crisis de TI. La diferencia vendría siendo que en el primero se sesiona de forma periódica, no ante incidentes, y su función es decidir en qué invertir, dirigir el portafolio tecnológico y monitorear el valor generado en el mediano y largo plazo. En cambio, en el comité de crisis de TI vendría siendo que se activa solo cuando ocurre un evento en específico, como una caída de la plataforma, un ransomware o un corte eléctrico. En pocas palabras, un evento disruptivo. El objetivo vendría siendo restaurar el servicio dentro de los umbrales definidos por el BCP, donde ambos comités comparten al director de TI como un punto de enlace, lo que permite que las lecciones operativas retroalimenten las decisiones de inversión. Por último, en esta parte tenemos los roles y responsabilidades de gobernanza donde para operacionalizar todo esto definimos una estructura de 4 niveles, donde el más alto está el director del banco, que ratifica el plan estratégico de TI, aprueba el uso del capital del BIT de forma anual o según agenda. Seguido de eso, sigue el comité de gobierno de TI, que reúne trimestral para evaluar, dirigir y monitorear la cartera de inversión. Tercero, tenemos la Oficina de Arquitectura Empresarial, donde de forma mensual traduce estas decisiones en estándares técnicos como los lineamientos de microservicios y el catálogo de APIs, como RANIEC y BIDIS. Y finalmente, el director de TI, que da de manera continua la hoja de ruta y rinde cuentas con el comité. Esta estructura asegura que cada nivel tenga un rol claro sin mezclar estratégico con lo operativo. En esta sección explicaré cómo se gobiernan los proyectos de TI del Banco de la Nación mediante COVID e ISO 38500 y qué indicadores permiten medir si la estrategia tecnológica realmente está generando resultados. El primer proceso corresponde a la aprobación de proyectos tecnológicos. Todo inicia con una necesidad del negocio. Luego la dirección de TIC desarrolla el caso de negocio y la oficina de arquitectura verifica que la solución sea compatible con la arquitectura de microservicios. Después el comité de gobierno evalúa beneficios y riesgos, mientras que el directorio aprueba la inversión. Al final, la dirección de TIC ejecuta el proyecto y el comité supervisa su avance. El segundo proceso busca controlar la deuda técnica del core bancario. La oficina de arquitectura identifica los componentes obsoletos. El comité prioriza cuáles deben modernizarse y la dirección de TIC ejecuta las mejoras para reducir el riesgo tecnológico. El tercer proceso corresponde a la auditoría del backend de microservicios. Aquí se supervisa permanentemente el funcionamiento de los servicios, las APIs y la seguridad de la plataforma. Si se detectan problemas, el comité de gobierno establece acciones correctivas para mantener la estabilidad del sistema. Eso es todo con respecto a los procesos clave de gobierno de COVID. Siguiendo, contamos con los KPIs y métricas de desempeño. En este caso, para verificar que el gobierno de TI funcione correctamente, se definieron indicadores estratégicos. El primero mide que más del 95% de los proyectos estén alineados al plan estratégico institucional. También se controla el avance de la hoja de ruta de modernización, la reducción de la deuda técnica y la disponibilidad de backend, cuya meta es mantener un 99,95% de disponibilidad. Finalmente, se supervisa el cumplimiento de estándares arquitectónicos y de los niveles de servicio de APIs. Buenas tardes, compañeros. Yo voy a exponer la parte de identificación de riesgos operacionales. Lo primero que es la indisponibilidad de plataformas. Acá tenemos lo que es la caída de plataformas, en este caso del pago en lo punto P, que la hago por internet. Acá lo que sería la solución es migrar a canales presenciales. Como segundo tenemos la saturación física.
el aumento masivo de usuarios en agencias, en este caso que son las colas y sobrecarga de personal. Como tercero tenemos la afectación social, que es la dificultad en el acceso a pagos de servicios estatales, en el caso que se retrasó a los pensionistas. Como cuarto tenemos lo que es la indisponibilidad de sistemas de gestión. Y como quinto tenemos que es el daño reputacional, que es las fallas prolongadas que afectan la confianza ciudadana, ¿no? En este caso los reclamos y la mala imagen. Y como siguiente tenemos lo que es los planes de contingencia de operativa del BCP. Acá tenemos lo que es la activación de ventanillas y horarios extendidos. Acá se habilitan ventanillas adicionales y se amplían horarios en la agencia con altas demandas. Luego tenemos el usuario de formularios físicos. En este se resultan consultas, reclamos y operaciones en formularios impresos. De ahí tenemos la comunicación oficial constante, que sería la información actualizada a la ciudadanía por redes sociales, páginas web, call center o carteles en agencias, ¿verdad? De ahí tenemos la prioridad a grupos vulnerables, que serían los pensionistas. Acá es la atención preferencial a pensionistas, adultos mayores o por capacidad. Y como último tenemos lo que es la reasignación al personal administrativo, que es el personal de soporte y administrativo que se asigna temporalmente a labores de atención al público. Bueno, en este caso, ese incidente es tecnológico, ¿no? Lo de prioridad a grupos vulnerables, ya que es indisponible de plataformas y canales digitales. Como siguiente tenemos el mecanismo de recuperación tecnológica. Acá tenemos es el entorno actual, que es la falla del cobre bancario legado, ¿no? Lo segundo, que es el failover Urident, que sería la redirección automática de tráfico a la nube. Como tercero tenemos el protocolo que se activa de recuperación. Y como cuarto tenemos la bóveda que es inmutable, ¿no? Ok, en el primero que es el entorno de falla actual, acá tenemos lo del core monetario legado, en el caso que es la caída del data center, ataques de dos, indisponibilidad de servicios. Y como el segundo tenemos que el failover coordinante, que es la redirección automática del tráfico en la nube. Como tercero del protocolo tenemos el aislamiento, la validación y consideración de datos, la verificación de métricas, la luz verde y el retorno seguro. En la bóveda tenemos esto que son los respaldos Word aislados de la red para garantizar copias limpias e inmutables contra y corrupción de datos. Y bueno, esto sería todo de mi parte y le doy paso a mi compañero para que siga exponiendo. Muchas gracias. Muy buenas tardes, profesor. Mi nombre es Kenny Lende Pena Basualdo y ahora me tocaría exponer lo que serían las conclusiones finales, hablando sobre el diagnóstico, resiliencia y el valor ejecutivo para el directorio. Empezando por el diagnóstico organizacional y tecnológico. Bueno, en este caso, la previa evidencia del Banco de la Nación que enfrenta una severa deuda técnica arraigada a su core bancario. En este caso, por la arquitectura monolítica, presenta ser un sistema muy frágil, ya que en esta técnica se ha mostrado que el core analítico no es escalable, y también la latencia y caídas en picos de demanda, así como también lo que sería una alta vulnerabilidad, mayor superficie de ataque, riesgos en ransomware y DDoS, que eso sería más que nada el ciberataque que presenta lo que es el sistema del Banco de la Nación, así como también brechas de capacidades con personal con bajo nivel digital, riesgos de errores operativos e ingeniería social. Esto más que nada, en conjunto, esas habilidades no solo presentan un riesgo técnico o financiero, sino que amenazan directamente la misión de inclusión financiera en zonas de escasa y nula presencia bancaria. Ahora pasando en este caso a lo que sería la resiliencia y continuidad de gestión de crisis. Bueno, a partir de la evaluación de riesgos bajo estándares de la ISO 22301 y NITS 2.0, se concluye eh, que es plenamente viable mitigar las amenazas críticas actuales, como ya mencionamos, ransomware, ¿no? Y DDoS,
mediante la modernización del Plan de Recuperación de Desastres, la DRP, la implementación de estrategias técnicas de ciberresiliencia, lo que sería el AWS, y el uso de repositorios como backups inmutables en retornos y garantizar el cumplimiento en métricas exigentes, como por ejemplo el RTO de 4 horas y el RPO de 1 hora. Bueno, ahora pasando a lo que serían las conclusiones para bueno, esto es un agregado, conclusión de valor ejecutivo para el directorio. Y, bueno, la implementación de este plan de continuar recuperación trasciende el ámbito tecnológico para convertirse en un pilar estratégico, ¿no? Ya que hablamos de la eficiencia financiera y el cumplimiento regulatorio para garantizar la disponibilidad del core y canales digitales, así como también asegurar el nivel de satisfacción ciudadana, ya que garantizamos lo que sería la operabilidad del banco para permitir salvaguardar el rol subsidiario del Estado. Y bueno, por último, lo que vendrían a ser unas recomendaciones que podemos dar como grupo para las buenas prácticas vendrían a ser las directrices para la cultura de resiliencia y debe ejecutar un programa de reskilling y concientización trimestral obligatorio para los colaboradores del Banco de la Nación, así como más capacitaciones personales y, digamos, de la ciberseguridad también. Ciberataques, sombrero blanco, ¿no? Para poder evaluar lo que son las defensas del sistema que estaremos aplicando. Bueno, eso sería todo lo que tenemos para esta entrega final, profesor. Muchísimas gracias por su atención.